Buenas tardes a todos los presentes en la sala, también a nuestros amigos en México de Praxis. ¿Qué tal estáis? Lu, José, todos estamos encantados de compartir con vosotros este encuentro y con una invitada de lujo que tenemos hoy, la doctora Silvia Amigo, que ha acudido aquí al Ateneo pues, para compartir esta charla que bajo el título de ese psicoanálisis heteronormativo, falocéntrico y patriarcal como preguntas. Tengo también en la sala el placer de ver a Cintia, nuestra vicepresidenta de la sección de psicología, Juan Iglesias de la Junta de Gobierno, Marian también de la sección de psicología, Ana Maestro de la sección de ciencia de la sanidad, y encantado de contar pues, con todos los que habéis acudido hoy con nosotros. Comparte también la mesa Belén Rico, la vicepresidenta de la agrupación Ángel Garma, que es la encargada hoy pues, de este evento. Para los que no me conozcáis, yo soy Alfonso Gómez, el presidente de la agrupación Ángel Garma, y también os doy la bienvenida en nombre del Ateneo como secretario tercero de la Junta de Gobierno. Dicho esto, unas breves notas de la doctora Silvia Amigo. La verdad es que su currículum es enorme y bueno, hemos recogido unas breves apuntes. Ella estudia medicina y decide dedicarse al psicoanálisis, completando su residencia en psiquiatría. A mí me impresionó, ¿no? Siguiendo su trayectoria, el tiempo que estuvo, los años que estuvo trabajando en el Centro de Salud Mental 3 de Buenos Aires, ¿no? Con casos, como comentábamos, graves, así, con una implicación muy fuerte del psicoanálisis digamos, en los dispositivos ¿verdad? Sociales, ¿no? Y públicos de la sanidad. Hace poco en nuestra sección precisamente de ciencia de la salud estuvimos trabajando la cuestión en España en las estrategias de salud mental y tuvimos la oportunidad en la mesa de contar con dos psicoanalistas también, digamos, para tratarnos de un trabajo complementario e integrador del psicoanálisis, como el gran trabajo que hizo la doctora Silvia Amigo. Pertenece desde el año 1979 a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la que es analista de la escuela y al mismo tiempo analista miembro de la escuela. Y ha escrito numerosos trabajos y participado en distintos coloquios en América y Europa. Entre otros de los libros que ella ha escrito, tenemos De la práctica analítica escrituras, Clínica de los fracasos del fantasma, Paradojas clínicas de la vida y la muerte, Clínicas del cuerpo, Mentalidades, Conclusiones con y desencadenamiento y la autorización del sexo, además de muchos otros volúmenes que ha participado y en los que ha colaborado. Dicho esto y dándoos de nuevo pues esta bienvenida y agradeciendo muchísimo a la doctora Silvia Amigo su presencia aquí en el Ateneo de Madrid con nosotros, pues voy a ceder la palabra a Belén Rico también para que también se presente. Y ya va, como es tradición en el Ateneo, luego posteriormente a la charla de Silvia Amigo ya moderará luego el debate, pues tanto con vosotros como con todos los compañeros y colegas que estamos ahora mismo en interacción con México. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues simplemente darles la bienvenida, las gracias por asistir esta tarde al Ateneo de Madrid. Realmente para nosotros es un orgullo y una ilusión poder contar con Silvia dentro del espacio de la agrupación. También quería agradecer el apoyo de una gran psicoanalista, compañera y también gran profesora universitaria como es Isabel Cerdeira, que nos acompaña también esta tarde aquí con nosotros. Bueno, pues efectivamente, una vez que la ponente haya terminado su conferencia, podéis hacer cualquier tipo de pregunta, o no hace falta que sea una pregunta, un debate, una charla, porque el Ateneo precisamente lo que nos gusta es tertuliar un ratito después de lo que se ha comentado, así que sin gastar más tiempo, pues pasamos la palabra a Silvia. Gracias.
¿Se escucha desde esta distancia o me acerco un poquito más al micrófono? Un poquito. ¿Se escucha mejor más cerquita? Sí. Te digo que sí. Sí. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Bueno, en principio, estar en este templo de la sabiduría, me recuerda, en principio tengo que agradecerlo a la gestión muy cuidadosa de los que me flanquean, Enrico y Adolfo Prieto, son verdaderamente amigos de la policía. Les agradezco mucho, es hermoso el edificio y es hermoso lo que hacen. Me enteré porque lo sabía vagamente, porque lo estuve leyendo, que existe desde principios del siglo XIX, supongo que fue inicialmente algo así, como el Palacio de Sarastro, en la ópera de Mozart, ¿sí? Porque quiero entrar un poquito en tema. En la ópera de Mozart, Sarastro, el varón, era el cultor del sol, o sea, de la luz, y la reina de la noche, la madre mala, la mujer, ¿sí? Vamos a ponernos un poco en tema, era quien tenía retenida a su hija hermosa, ¿sí? Pero sin opinión, ¿sí? Pamina, y en el templo del hombre, de las luces, el templo de la sabiduría, imagino algo así aquí, un templo de la sabiduría. Luego ya me han prometido que me llevan a la biblioteca a verla. Vamos a hablar aquí justamente de este tema que está a la orden del día. Me produce una cierta emoción, espero que no una inhibición, porque inhibe un poco hablar en este templo. Bueno, sé que en estas paredes se escuchó la voz de muchos premios Nobel, sobre todo los españoles, ¿sí? Los que conocemos más en Argentina son Miguel de Unamuno, tengo anotados más nombres, Marañón, Miguel de Unamuno, Ramón de Valle Inclán, que si forman parte de nuestra formación. Sobre todo, bueno, acá estoy con mi marido, fuimos juntos a otro colegio templo, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, que también inicialmente es un colegio que podría haber sido un templo de Sarastro, ¿sí? De hecho, fue todo un problema y hace pocas décadas que dejaron entrar alumnas mujeres. Digo, para ir entrando en tema, para ir entrando lentamente en tema. Entonces, también me emociona mucho tener al presidente y la vicepresidenta de la asociación, Ángel Garma. Ángel Garma fue quien puso la semilla del psicoanálisis en Argentina. Él, estando en París, vio que venía la Guerra Civil Española y fue, luego de haberse formado en Berlín, a Argentina, e inició lo más fructífero de psicoanálisis en Argentina, creó la Asociación Psicoanalítica Argentina, tuvo con Villon Rivière, con Arnaldo Raskowski, con Mary Langer, con Celes Cárcamo, más allá de que hubo luego estallidos y divisiones, cuando no, en el psicoanálisis, ellos crearon la semilla, vamos a decirlo así, otra vez para seguir en tema, fueron los padres, vamos a ponernos todo lo que voy a tratar de decir y poner un poquito el tema, ¿sí? Del psicoanálisis en Argentina. Curiosamente, perdón, esa soy yo, que aprieto y desconecto. Tanto Freud como Ángel Garma tuvieron que deducir dificultosamente su Edipo. Y esto también, otro tema que discute duramente el discurso de género. El Edipo es un cuentito inventado por los psicoanalistas. ¿Por qué? Garma, como Freud, tuvieron que deducir quién era su padre. La madre de Ángel Garma se casó con su tío. Sí, luego de ser su padre, haber muerto su padre en una circunstancia confusa de 2 tiros, la madre se casó con su tío. Entonces, finalmente tuvo que aceptar de alguna forma como padre putativo a su tío. Y sabemos que el padre de Freud tenía la misma edad que los hijos, cuando Freud nace, tenían la misma edad que los hijos, ¿sí? Que hubieran podido ser su padre. Los hijos del primer matrimonio del papá de Freud, que era viudo, podrían haber sido sus papás. Y tuvo que deducir arduamente quién era su padre,
dentro de esos 3 señores que habitaban la casa. Bien, entonces están estos padres, y lo digo a propósito, fundadores, y estoy en este lugar donde presidente y vicepresidenta de un señor, ¿sí? Un psicoanalista, un médico que llevó a Argentina el psicoanálisis, que prendió y creó una larga tradición. Así que realmente debemos a España el ingreso del psicoanálisis en Argentina. Por supuesto, tenemos el mérito los argentinos de haberlo hecho florecer. No digo que no hayamos hecho lo nuestro, pero la semilla partió de aquí. Así que también agradecida. Bien, entonces, inicio diciendo que en este momento el psicoanálisis arriesga, voy a decirlo en términos de Jacques Lacan, soy lacaniana, pero eso implica irremisiblemente ser freudiana. Es decir, hay que leer a Freud para entender que el psicoanálisis en Lacan no es un delirio, ¿sí? Y voy a tratar de explicar qué trató de hacer Lacan con la enseñanza de Freud. Pero entro primero, ¿sí?, a describir la pinza, ¿sí?, que aprieta el psicoanálisis desde 2 costados muy complejos. Una es la parte, gran parte de las neurociencias. Digo gran parte porque mi marido aquí presente, neurólogo, ¿sí?, me corrige, me dice, no todas las neurociencias, Silvia. Bien, no todas. En gran parte también debemos, los psicoanalistas, tener tenemos parte de la responsabilidad al negarnos a discutir con las neurociencias. Yo he tratado de hacerlo en varias ocasiones. Pero es cierto que la parte de las neurociencias que decididamente niegan cualquier determinación que no sea neuroquímica, cualquier determinación que no sea exclusivamente neuroquímica, determinan que el psicoanálisis ha muerto, ¿sí? Por supuesto, podemos contestar también a la española, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, ¿sí? Pero lo cierto es que no es tema menor recibir un certificado de función, ¿sí? Bueno, ese es un certificado de función. Esa es una rama de la pinza. La otra rama de la pinza que aprieta al discurso analítico, y creo que lo pone en verdadero peligro de desaparecer, porque también escribe su certificado de función, es el feminismo extremo, no el feminismo. Soy feminista jurídica, ahora voy a explicar por qué. ¿Qué significa para mí feminismo jurídico? Es el feminismo extremo, el discurso LGBT, lesbian, ¿sí? Lesbian, gay, trans, bisexual, ¿sí? Ese movimiento, y el más extremo es el movimiento queer, ¿sí? El movimiento queer, que decididamente nos han declarado muertos, caducos, rancios, ¿sí?, y en estado de putrefacción. Es muy difícil, ¿sí?, recibir esas 2 críticas. Y pueden hacer entonces, hacer que el psicoanálisis desaparezca, decía Lacan, en la ciudad del discurso como un síntoma olvidado. Bueno, también tenemos, en parte, culpa los psicoanalistas por no establecer un diálogo, ¿sí?, con ese discurso, y tratar de ver las diferencias y los matices, ¿sí?, y tratar de definir estas preguntas que, entre otras, no pretendo ser exhaustiva. ¿Es el psicoanálisis heteronormativo? ¿Es falocéntrico? ¿Es patriarcal? ¿Sí? Bien. Me decían Alfonso y Belén que habían estado viendo a Paul B. de Beatriz. Fue, no sé, no quiero hacer nada ofensivo porque de verdad no sé cómo decirlo. Paul B. Preciado en un teatro, en una performance teatral donde había miles de personas. O sea, hay algo en el discurso queer, él está en la zona queer del discurso de género. Voy a tratar de hacer las diferencias porque son importantes.
no se puede medir a todos con la misma vara, y que eso generó una respuesta exaltada. Entonces, ¿qué tenemos que decir los psicoanalistas? No ante este señor, señora, señore, sino ante esta crítica. No voy a dedicarme a la cuestión de las neurociencias, voy a dedicarme a esta parte. Pero les cuento una anécdota. En el avión que nos traía desde Buenos Aires, ustedes saben que Buenos Aires está muy lejos, teníamos 12 horas tirando a 13, seguía muy, sí, señoras, son 13 horas de avión, es muy largo el viaje, es terriblemente largo. Bueno, yo seguía el hilo en un chat de un futuro congreso de psicoanalistas sobre la cuestión de género, justamente sobre esto de lo que les estoy hablando. Al quinto o seis intercambio de WhatsApp entre analistas latinos de Latinoamérica y franceses empezó una pelea entre los analistas, ¿sí? Si es que estaba bien, si es que estaba mal, quién tenía razón, había que apoyar esto o lo otro. Era una cosa que se empezó a poner violenta. De hecho, hubo una o dos chicas que se retiraron ofendidas, se borraron del chat, y mi marido me vio tan imbuida de ese chat que me dijo, pero ¿qué pasa? ¿Qué estás siguiendo? Entonces le conté más o menos la discusión y él me dice, él es neurologo, lo acabo de estar aquí presente, parece que estuvieran discutiendo el sexo de los ángeles. Y yo dije, pero bingo, bingo. La anécdota no tengo que explicar en el templo de la sabiduría, que es la discusión, pero la voy a repetir porque viene al caso. Bizancio estaba por caer. Los otomanos estaban por destruir y ganar el último enclave del imperio romano del Oriente, dirigido por Constantino. En vez de cuidar la ciudadela, los sabios se dedicaban a ver cuál era el sexo de los ángeles. ¿Sí? Por supuesto, el imperio cayó. Creo yo que los psicoanalistas estamos en una situación parecida. Y, casualmente, la observación de Sergio cayó perfecta, porque era una cuestión sobre el sexo de los ángeles. Creo que se ha llegado a la decisión de que no tienen sexo, pero no estoy segura, ¿sí? Que es lo que va a decir Paul B. Preciado. Finalmente, o sea que seríamos un conjunto de ángeles. Nos faltan las alas. Bien, entonces, voy a hacer simplemente algunas reflexiones mínimas antropológicas. Desde que una especie, la especie Homo, ¿sí? un gran simio, se casó con el símbolo, se casó con el lenguaje, empezaron a pasar cosas muy raras. O si lo quieren ver desde el punto de vista de la religión, desde que Adán y Eva, ¿sí? a las que les estaba prohibido no el sexo, sino comer del árbol del símbolo, del árbol de la sabiduría. ¿Sí? Comen, según la Biblia, a instancias de Eva, el fruto prohibido, que no era el sexo, sino el árbol de la sabiduría, son expulsados del paraíso y conocen el sexo. ¿Sí? Bueno, vuelvo entonces a la cosa antropológica y no bíblica. Desde que un género se casa con el lenguaje, empiezan a pasar muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? En principio, ¿sí? Se conoce lo que se llama, lo que los lacanianos mucho tiempo después llamamos estadio del espejo, que no tiene nada que ver con el espejo de cristal, ni tiene nada que ver con civilizaciones que no tenían espejos de agua siquiera. Son el espejo, básicamente, es el otro humano, nos devuelve nuestra imagen. Y en la faz de la Tierra, el hombre, el homo, el hombre se da cuenta de que hay entre sus otros algunos que no son totalmente iguales, ¿sí? Que hay dos presentaciones posibles de lo humano. Y como habla, porque el lenguaje lo quita de su categoría de gran simio, ¿sí? Sabe,
¿sí? Porque habla, ¿sí? Que no es del todo semejante a su semejante, ¿sí? Entonces, además de la conquista del fuego, además de la posibilidad de dejar marcas de su paso por la tierra mucho antes de la escritura, elementos cortopunzantes, marcación de los huesos de los muertos con ocre rojo, es decir, la cocción del ocre produce el color rojo, ritos fúnebres, son del Paleolítico inferior. Hay entonces la percepción de lo hétero, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que tomemos como norma, entonces lo que el psicoanálisis desde Freud, no es ahora, desde Freud nunca fue heteronormativo. No es una norma que hombres y mujeres deban desearse entre sí. Lo que hay es una heteropresentación de las semejantes, o sea, no somos semejantes. Y acá es realmente importante la diferencia entre prójimo y semejante. No voy a decir desear sexualmente, es fácil amar al semejante, es fácil amar a quien se parece a nosotros. Es difícil amar al prójimo, que es lo que pide la Biblia. No estoy hablando de religión. Es difícil amar al que, siendo humano, no se parece a nosotros. En principio, el otro sexo, la presentación anatómica del otro sexo no se parece a nosotros. Y lo que es norma, ¿sí?, que el psicoanálisis nunca escribió, es que sea obligatorio desear al hétero. Lo dijo Freud muchas veces, ¿sí? Hay bisexualidad en cada uno de nosotros. Hay bisexualidad, hay masculinidad, virilidad y feminidad en cada humano. Y no es norma desear sexualmente a una presentación heterocorporal. Lo que sería heteronormativo es bajar de los cielos de la moral, ¿sí? El psicoanálisis tiene una ética. Ahora voy a hacer una diferencia entre ética y moral. Si no me recuerdan, porque voy a hacer una ensalada. No quiero leer porque es aburridísimo leer. Y prefiero hablar, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis sigue manteniendo la idea de lo hétero. No solamente lo hétero entre los cuerpos, las presentaciones corporales de los que se dicen, los hombres y mujeres en sentido anatómico, pero quienes se presentan anatómicamente como varones pueden decirse, ¿sí?, pueden tener un decir femenino. En la tierra de San Juan de la Cruz, del místico San Juan de la Cruz, yo no he visto nada, un decir más femenino que el de San Juan de la Cruz. ¿Sí? Si lo pueden, lo leen ustedes. No digo por favor que fuera homosexual, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene un decir, ¿sí?, de una feminidad extraordinaria, siendo, ¿sí?, un varón cuya heterosexualidad no estoy poniendo en juego. Era además un prelado, no sé si era abstinente o no, probablemente sí, pero las palabras de amor que le dedica a Dios tienen un decir femenino, ¿sí?, que nada de su cuerpo biológico le impide tener, ¿sí? O sea, en términos de Lacan, un empuje al no todo que nosotros llamaríamos fálico. Estoy hablando ahora de la heteronormatividad, ¿sí? Y estoy afirmando que el psicoanálisis no es heteronormativo. No sé si ustedes por favor pónganme un borde, porque como estoy hablando probablemente derive un poquito, me metonimice. En la tierra de Santa Teresa de Ávila, ¿sí?, Santa Teresa de Ávila también tiene, siendo que corporalmente mujer, tiene a la vez
un decir femenino en sus poemas de amor a Dios, extraordinarios. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. ¿Sí? Y yo adoro a ese Dios que me quiso para mí. Ese me quiso para mí de parte de un Dios al que según la Biblia nada le falta. Casi le cuesta la Inquisición y cómo que el Dios la quiso para él. Que a Dios nada le falta. Y si no fue a la Inquisición es porque sus obras en la tierra tienen un empuje fálico extraordinario. España está llena de monasterios, escuelas de señoritas, lleno de obra de Santa Teresa, o sea que conviven en Santa Teresa. Estoy hablando de personajes españoles, ¿sí? Aquí, de una virilidad, uno si lo dijera en términos antiguos, enorme, ¿sí? Y para eso, si bien en la época era imposible un cambio biológico de sexo, Santa Teresa no necesitó la transexuación. Es decir, pudo adoptar los roles sin pensar siquiera en una transexuación que por otra parte no era posible porque no había ni posibilidad de, no se conocían las hormonas y por supuesto no era necesaria, no era conocida la cirugía. Sí había transvestismo porque lo hubo siempre. Diferenciemos, perdón, el desorden, travestismo de transexualismo. El travestismo consiste en llevar ropas de los hábitos habituales según la época del otro sexo. Bien. Entonces, hablando de heteronormativo, el psicoanálisis sí, junto con la civilización, dice que hay dos presentaciones, ¿sí? Distintas, y que tenemos la mitad de los humanos que son nuestros prójimos, no nuestros semejantes, pero nunca obligó al deseo entre ellos, al deseo hetero, ¿sí? Nunca. Nunca. ¿Sí? Algunos psicoanalistas piensan que el deseo homosexual es perverso, pero ningún analista sensato podría pensarlo, porque ningún analista sensato tampoco podría pensar que la heterosexualidad es indicio de salud. Hay heterosexuales neuróticos, perversos y psicóticos. Es decir, la heterosexualidad no garantiza nada en relación a la estructura del heterosexual. Así como la homosexualidad es un epifenómeno de cualquier estructura clínica. ¿Sí? Bien, entonces, primera cuestión, la normatividad del hetero, el psicoanálisis nunca la apoya. Si algún psicoanalista lo hace, tiene derecho a hacerlo, pero no es un psicoanalista freudiano. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a pasar al falocentrismo y a la patriarcalidad. Y acá es más difícil, entonces creo que esta parte es importante, ¿sí? Porque la teoría queer, que no es el feminismo, ni no es el movimiento gay, ¿sí? Quiero decir dos palabras sobre esto, antes de pasar a la parte más difícil, ¿sí? Yo dije antes que era feminista jurídica, y les cuento. Cuando yo nací, mi madre no podía votar en Argentina. No tenía derecho al voto. Señores, soy una mujer grande, pero no tan grande. ¿Sí? Bien. Cuando nació mi primera hija, yo no tenía patria potestad sobre mi hija. Mi hija es grande, pero es una mujer joven, mi hija. Cuando ella nació, mi hija Florencia, mi hija mayor, yo no tenía patria potestad. O sea, mi ex marido, la podía sacar del país cuando quisiera. Podía llevarla a cualquier lugar de la tierra sin mi firma. ¿Sí? Eso es, no sé si notan. Es jurídico. Bien, bien. Es espantoso. Hasta hace poco tiempo atrás. Bien, horrible. Es jurídicamente espantoso. Entonces, ¿cómo no voy a ser feminista jurídica? ¿Cómo no voy a estar a favor de que las mujeres al mismo trabajo y al mismo tiempo de dedicación ganen lo mismo que un varón? ¿Cómo no voy a estar a favor de que las mujeres tengamos la posibilidad que no se tenía en España tampoco, de
tener una cuenta bancaria a nuestro nombre. Bien, pasando a lo gay, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en que los gay o las gay tengan derechos jurídicos y tengan derecho a la honra, ¿sí? El derecho a la honra, que no les pase como Oscar Wilde, que terminó encerrado en una prisión inglesa, de la que salió con la salud minada y murió enseguidita, o como Alan Turing, que descifró el código Enigma, que si no hizo ganar la Segunda Guerra, acortó enormemente el tiempo en que se ganó la Segunda Guerra, y al que en cuanto se descubrió su homosexualidad se le ofreció o la cárcel o la castración química. Ahí ya había, sí, se conocían las drogas que podían detener la cuestión de la testosterona. Eligió la castración química y se suicidó. Entonces, jurídicamente, estoy totalmente a favor, ¿sí?, de que los gays, ¿sí?, y las mujeres tengamos los mismos derechos jurídicos que cualquier ciudadano que no infrinja la ley. Es decir, tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano que no infrinja la ley. Lo mismo vale para el travestismo. Si bien en el travestismo hay una confusión no ilegal, que es creer que vamos a poner el travestismo masculino con la vestimenta femenina, que es la vestimenta, es la ropa, la que va a dar el goce del cuerpo entero, y no un decir al estilo de San Juan de la Cruz. Es creer que es la ropa, que es la vestimenta, en general ropa sedosa, que envuelve el cuerpo y da como un goce de la piel entera, que es la vestimenta, y no, ¿sí?, el decir específico, lo que va a dar un goce distinto que el goce limitado al pene, ¿sí? Bien, en todas estas posiciones hay derechos jurídicos a respetar, ¿sí? No merecen descrédito, burla ni sanción. ¿Sí? El caso de los trans, ahora voy a ir al Edipo y a la cuestión falocéntrica. El caso de los trans es más complejo. Hay un apartado, creo que es en las primeras clases del seminario UPIR de Lacan, donde señala, en la época de Lacan ya había, ¿sí?, el conocimiento de las hormonas que se pueden inyectar, tanto masculinas como femeninas, y de los tratamientos que detienen las hormonas, por ejemplo los estrógenos, o las que detienen la testosterona. Eso se puede hacer. Y también operaciones quirúrgicas factibles, muy dolorosas, muy complicadas y muy caras. Digo lo de caras, perdón, porque hablando de salud estatal, se pide al Estado que se haga cargo, si quieren se lo pueden pedir, pero es cargar al Estado con operaciones muy caras. Una transexuación, básicamente la parte quirúrgica es por etapas, no sale menos de $100.000, no menos de $100.000. Quiero decir que se puede pedir, uno puede pedir lo que quiera, pero es cargar al Estado de algo mucho más caro que, por ejemplo, la queja de la Ritalina. Yo no estoy de acuerdo con dar Ritalina a los niños que no la necesiten, pero hay como una queja en cruz, que es como un camino cruzado muy raro, ¿sí? Se dice que eso favorece a la industria farmacéutica mientras se pide a la vez que el Estado se haga cargo de operaciones por etapas que en el mínimo de los casos salen eso. Bien, otra cuestión que dicen los transexuales que es falsa es que nacen muchos niños hermafroditas. Los porcentajes que muestran no son ciertos. Soy médica, creo que tú eres médico, sí. Mi marido es médico, no sé, Belén, no importa. Es cuestión de fijarse, pero no importa. Los niños que nacen con eso tienen derecho a tener, obviamente, derechos jurídicos, respeto, honra, pero son muy pocos. Eso no quiere decir que uno no se tenga que ocupar de ellos, pero no es cierto que es 1 por 1000.
no es 1 por 1000, o sea, es como alterar los hechos. Bien, bien. Entonces, Lacan lo que marca en esas primeras clases es que quizás los más apegados a la idea de que del otro lado de la heterosexualidad está el santo grial, el santo grial lo digo yo, está el goce completo, la gran felicidad o el apego mayor al binarismo, son los transexuales. Porque si no creyeran que del otro lado están no sé qué magia, les bastaría con hacer otro tipo de elección, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tengo todo el respeto por Paul Preciado, pero el que ataca con bazooka, digamos, al mundo binario, es para preguntarle si él no, como decía Belén, ¿no? Yo también tendría miedo de preguntarle. Claro, Belén, no, yo me pongo atrás de Belén y le pregunto. No, porque ataca realmente, furiosamente. Pero si se pudiera tener una conversación, creo que no se puede. Una conversación con Paul, le preguntaría por qué tuvo que pasar al otro lado, si todo le permitía hacer lo que quisiera, ¿sí? Sin la operación. Dicho esto, si algún humano necesita esa cirugía para no desencadenar, tiene todo el derecho del mundo. Es decir, tiene todo el derecho del mundo. Entonces, vuelvo, me queda el falo y el dedo. Sé que no lo dije, pero vamos a decir así. Ustedes conocen, los que aquí son analistas, no sé si los que no lo son les cuento, hay un caso famoso de paranoia que Freud analiza analizando un texto que se llama Memorias de un enfermo nervioso. Es el caso de Daniel Paul Schreber, un jurista muy famoso alemán, hijo de un médico ortopedista muy famoso alemán, con un régimen de crianza de una severidad, uno diría cruel, ¿sí? Muy cruel, pero se las hago muy corta, que tuvo 2 desencadenamientos a lo largo de su vida. Uno, una hipocondría delirante, fue internado y lo atendió Paul Flechsig, es prácticamente un espejo de Daniel Schreber, de Daniel Paul Schreber. Flechsig es un profesional como él, exitoso, como él lo era. Esta primera hipocondría delirante les acaece con algo que tiene lateralmente que ver con lo sexual, que es que su mujer tiene abortos espontáneos a repetición. Y los médicos le dicen que ya no insista en embarazar a su mujer porque la pone en peligro de muerte a la mujer. El nombre, el apellido Schreber va a desaparecer del linaje porque su hermano varón, el único hermano varón, se suicidó. Sale de la internación muy enemistado con Flechsig, tiene una aversión personal a Flechsig, es nombrado presidente de la Cámara de Apelaciones de Dresden y antes de ser de nuevo internado, miren la cuestión sexual, es importante. Schreber tiene una epifanía en un estado, cuando uno está por dormirse, en un estado aniloide normal que tenemos todos. Se dice a sí mismo, qué agradable sería ser una mujer en el momento del coito. Cuando despierta, rechaza indignado su propia epifanía. Es internado luego porque hace un brote, esta vez una descompensación severísima, con alucinaciones verbales, hipocondría ya terriblemente delirante, piensa que él piensa que él mismo es un cadáver leproso, etc. ¿Sí? Pero ¿cómo sale? ¿Sí? Con un delirio muy establecido. Lo que los psiquiatras alemanes, mucho antes de Freud, llamaban empuje a la mujer. La con mayúscula. Empuje a la mujer. Es decir, piensa Schreber que en un futuro va a ser la mujer de Dios y va a traer al mundo una nueva humanidad.
Entonces empieza a mirar a todos los hombres como hombrecillos hechos a la ligera. Ese empuje a la mujer lo transexúa, ¿sí? Lo transexúa psicóticamente. Él no hace ninguna operación, por otra parte no la había, no toma ninguna hormona, por otra parte no la había, pero se cree la mujer de Dios. Ese empuje a la mujer está entonces en muchos casos de transexuación, ¿sí? El pensamiento que del lado del varón hacia la mujer, que del lado de la mujer, ¿sí? Va a encontrar, ¿sí? El santo grial de un goce total o la salida de un desencadenamiento. Hoy día que hay tratamiento de hormonas y hay o de cirugía, si alguien necesitara eso para no desencadenar, no se le puede quitar el derecho. Pero, añado, coma, pero suele no andar. Suele no andar. El fracaso no se interroga y se imputa al rechazo social. Cosa que no es científicamente válida, no es como método científico, es horrible. Uno tiene que interrogar el fracaso, no a priori decir que fue por el rechazo social. Uno tiene que interrogar los fracasos, mucho más un analista. ¿Qué analista no tiene en su haber millones de fracasos? Digo millones, pero montones de fracasos. Bueno, entonces, no todos, yo no estoy afirmando que todos los que se transexúan son psicóticos, por favor, pero estoy diciendo que una parte de los que demandan transexuación de la anatomía masculina a la femenina pertenecen a este grupo de empuje a la mujer. Y una parte de las mujeres que piden la transexuación, estoy hablando de transexuación, no travestimiento, de transexuación, es decir, hormonas y cirugía hacia el varón, ¿sí? La anatomía con la que han nacido, no es que pasan a tener actitudes viriles, sino que no soportan su cuerpo, que no soportan su cuerpo. Bien, en la operación, vuelvo a decir lo mismo, la cuestión, no dije lo del por favor, háganmelo saber, no soportar el cuerpo en el que uno ha nacido, detestarlo, ¿sí? Es un signo psiquiátricamente bizarro, ¿sí? Otra cosa es que uno se sienta gordo, flaco, que no le gusta, esas cosas pasan, ¿sí? Estoy hablando de sentir horror del propio cuerpo, ¿sí? Bien, la transexuación, para quien la necesite, hormonal y quirúrgica, para quien la necesite para no desencadenar, no tiene derecho, no se lo neguemos, ¿sí? Por Dios, coma, pero suele no andar. ¿Cuándo sí anda? A ver, cuando sí anda es cuando o bien estabiliza, como en Schreber, un delirio de redención, o bien permompol, ¿sí? Cuando se trata de una posición reivindicativa, querulante, permanente, donde se ha tomado, ¿sí?, a un enemigo a quien vapulear, combatir, ¿sí?, en esto que se llama teoría queer. ¿Cuál es la teoría queer? Ojo, la teoría queer no es el feminismo, no es la defensa de los gays, no es la defensa del travestismo. Es más, la teoría queer era un insulto. Queer era un insulto. Queer en Inglaterra o en Estados Unidos, si uno era rarito y uno iba por la calle vestido rarito, sobre todo ese rarito, ligado a atributos bizarros sexuales, un insulto que no sé traducir, porque era un insulto que no está en el diccionario, dice raro, pero era peor que raro, era queer. Uno pasaba por la calle queer, ¿sí? Entonces, ellos asumen con orgullo, la jornada del orgullo gay, asumen con orgullo el insulto y se autodenominan queer, ¿sí? Para ellos,
la teoría del feminismo extremo sigue siendo binaria, porque hay hombres y mujeres. La teoría, si yo dijera que soy extremadamente feminista, diría, bueno, las mujeres somos mejores que los hombres, pero estoy admitiendo que hay hombres y mujeres. ¿Sí? O sea, sigue siendo binaria. Para ellos, la teoría gay sigue siendo binaria, ¿sí? Porque hay gay y otros gays. Para ellos, los queer, la teoría del travestimiento sigue siendo binaria. Entonces, lo que piden es un cambio radical. ¿Cómo lo logran mezclar con el capitalismo? No lo puedo entender. No, es honesto, no es que no se los quiero, lo entendí, pero no quiero explicarlo. No lo puedo entender. No estoy diciendo que el capitalismo es genial, ¿sí? No. Si el capitalismo puede ser injusto, justo, no estoy, por favor, no lo logro entender. Por eso, esto también me pondría atrás de Belén, para que no me pegue, ¿sí? O atrás de Alfonso, y le diría, Paul, ¿cómo hiciste para juntar esto? Pero se lo diría honestamente, es una pregunta honesta. Bien. Yo tengo un amigo que es como un hermano, que es Daniel Paola. Daniel Paola, yo lo quiero mucho, nos conocemos como con Sergio, fuimos al mismo colegio desde los 12 años, o sea, ¿sí? Hermano. ¿Sí? Él en su libro habla de los trans muy al pasar, ¿sí? Muy al pasar. Dice que en realidad el trans se dio cuenta de lo leve que es la pluma fálica, ¿sí? Entonces voy a pasar a hablar de la cuestión fálica, y es leve, y es leve. Es decir, que darle una importancia tan grande es algo que yo diría que le dan, que se le dio excesivamente a el lugar en la humanidad. Vamos a ver entonces, ¿qué trató de hacer Lacan con el Edipo freudiano y en general con la teoría freudiana? Lacan dice que es freudiano, y lo dice explícitamente, dice, ustedes si quieren sean lacanianos, yo soy freudiano. Lo dice explícitamente, no estoy diciendo yo, estoy repitiendo cual loro lo que dijo él, ¿sí? Si ustedes quieren, sean lacanianos, yo soy freudiano. Dice, mi propósito fue hacer jardín a la francesa de las vías abiertas por Freud. ¿Qué es un jardín a la francesa? Es un jardín cartesiano, Descartes francés. Es un jardín simétrico, ordenado, prolijo. Aplicó una lógica a lo que es un cuento. Yo no estoy diciendo que en Freud las cosas sean un cuento, por favor. Es decir, Freud, de ex nihilo, ¿sí?, hizo algo maravilloso que es, lamentablemente, lo que yo no puedo hacer con Paul, ¿sí?, a las histéricas las dejó hablar. Les dijo, no las mandó al rincón de la simulación, la mentira. Les dijo, vengan, hablen. Y le dejó al paciente, dijo, usted sabe lo que le pasa, pero me lo tiene que explicar usted. ¿Sí? Ahora, como Paul no me quiere hablar, yo no le puedo preguntar porque no me quiere contestar, es decir, no quiere interlocutar. Bien, entonces, habla al escuchar a las histéricas y al dialecto de la histeria, que es la neurosis obsesiva, descubre, ¿sí?, la cuestión edípica. Bien, ¿qué hace un psicoanálisis en el fondo de los fondos de los fondos? Es tratar de que seamos, en vez de ser hijos de mamá y papá, seamos hijos de nuestros propios actos. Es decir, que al comprender nuestras determinaciones, nos liberemos de ellas. ¿Sí? Bien, la estructura del Edipo, finalmente, muy resumidamente, no es tanto desearás a mamá y te pelearás con papá. Y no quiero decir cosas que ustedes ya saben, no los quiero aburrir más de lo que ya lo he hecho. Es decir, es básicamente una estructura triádica, donde se afirme que el niño no es objeto de uno solo de sus padres. Es decir, que al asegurar que haya una estructura de tres, ¿sí?, haya un equilibrio que haga que el niño no sea presa del apetito de ninguno de los dos, ¿sí? Asegura un equilibrio, ¿sí? Entonces, una de las preocupaciones de Lacan en su famosa proposición del 9 de octubre es, ¿seguirá vivo
¿sí? En este psicoanálisis que puede perecer en la ciudad del discurso como un síntoma olvidado, el humanizante complejo de Edipo, ¿sí? O se hará con estas técnicas que felicito, técnicas de fertilización, que hacen que no necesitemos la concurrencia del amor, ni del deseo, ni siquiera de un pacto entre el hombre y una mujer para tener un chico. Se puede hacer, todavía se necesitan las semillas, ¿sí? Que no sé si dentro de poco no se van a fabricar. Y según Paul, ¿sí? Que tampoco me quiere contestar, dice que va a haber fecundación extraútero. También se lo quisiera preguntar, pero no me va a contestar. Y no me voy a arriesgar, ¿sí? A que me tire proyectiles en un teatro, ¿no? Bien, o sea que, ¿dónde está? De todas formas, aunque hubiera todo lo que él dice, el niño no debiera ser presa de un solo humano. Debiera tener una estructura triádica equilibrada. ¿Sí? En ese sentido, el Edipo, ¿sí? El Edipo no es, ¿sí? un cuentito de los psicoanalistas, es algo que son los pacientes de Freud. Al hablarle a Freud, lo que le hace a Freud saber eso. ¿Sí? Entonces, a lo que va a llamar el psicoanálisis padre es al que asegura la triangulación. Gerard Pumier, que suele discutir conmigo con la diferencia de Paul, porque somos amigos que discutimos. Por eso es interesante, suele ir a escucharme a las reuniones en que estamos los dos. En la última, yo había escrito un texto que se llama Versiones del padre como aún. Y me dice, ¿qué es un padre? Después de escuchar el texto, y le digo, es justamente lo que asegura que no sea un patriarca. Digo, el padre es lo que asegura que nadie se transforme en un patriarca. Me sigue preguntando, y le digo, Gerard, cuando vos estés de acuerdo con la pregunta, vamos, tengo el Nobel y los invito a todos a Suecia. Pero entonces les cuento lo que les contesté a Gerard. Es decir, un padre es justamente quien asegura que no haya una patriarcalidad. Es quien asegura un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio tal, ¿sí? Que no haya, ¿sí? una dominancia de un miembro de la familia sobre un niño. ¿Que hubo patriarcalidad? Seguro. Hoy estaba mirando muy rápidamente cuando subíamos las figuras femeninas retratadas en el, ¿cómo se llama? La Pinacoteca. La galería de retratos. ¿Sí? Tres. Bueno, me alegra. Pero claramente hubo una época en Emilia Pardo Bazán estaba solita, con su alma. O sea, ¿cómo no iba a haber una patriarcalidad? Pero es una deformación. Para mí, un patriarca es una neoplasia. Neoplasia en medicina quiere decir cáncer. El patriarca es una neoplasia del padre. El patriarca es una neoplasia del padre. No sé si están de acuerdo mis colegas, pero para mí es mi definición. Bien. Y el falo, si ustedes tuvieron la suerte de ir a Pompeya, ¿sí? Es una figura apotropeica, es un dibujo de la buena suerte que está en las casas, ¿sí? Pompeyanas, que por cierto eran patriarcales, es así, ¿sí? Pero el falo de ninguna manera era el órgano masculino del patriarca, ¿sí? Era una figura que aseguraba, ¿sí? La buena suerte. Es decir, era lo que daba la terceridad de la fecundación, ¿sí? Que yo sepa hasta ahora, ni las gametas femeninas, los óvulos, ni las masculinas podrían hacerse fuera de los cuerpos. Pero no digo que no vayan a suceder más adelante, pero no creo que se fabriquen niños ya hechos. No veo cómo uno podría encargar un niño ya hecho. Bien, entonces, voy a dar entonces la posición del psicoanálisis. Creo que la de la heteronormatividad ya la dije,
El Edipo es algo que la histérica le enseñó a Freud. La histérica le enseñó a Freud. El patriarca es una neoplasia del padre. Y el falo es básicamente una figura simbólica. Otra cosa que sí me preocupa, y lo voy a terminar acá, para no aburrirnos, es los niños. La intrusión del adulto en la sexualidad infantil. El intento del adulto de hacer transexuaciones en niños pequeños. Cambios de carnet de identidad, no sé cómo se dice aquí, de documentos nacionales de identidad en niños pequeños. Me preocupa terriblemente, porque la intrusión del adulto en la sexualidad infantil, señores, me parece incestuosa. Ya es bastante difícil la sexualidad infantil como para que un adulto se entrometa, más que lo que ya se entromete, porque se entromete en la crianza y eso es normal. Los niños no se crían solos. Pero al mínimo signo de malestar, decir que un niño nació en el lado equivocado, me parece que es negarle a un niño la posibilidad de que tenga un problema psi de cualquier índole. Por fin, la segregación. Voy a decir solo 2 palabras. Creo, señores, que en nombre de la diferencia estamos forcluyendo la diferencia. Bien, gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a romper el hielo, como se suele decir, con una pregunta que me están poniendo aquí Luz Hiram a través de, bueno, pues de la conexión que tenemos ahora mismo con México. Pregunta Miriam Vargas, entonces el Edipo no es heteronormativo. Bueno, en principio, gracias por la pregunta, por hacerla de tanta distancia. No, el Edipo es una estructura triádica, como dije, que asegura que el niño no expresa del apetito, de todo tipo de apetito, de uno de los padres. No es heteronormativo. No sé, ustedes seguramente conocen aquí en la sala también, ya en México también, yo conozco varias ya, parejas gay que tienen un niño. El niño puede andar bien o mal, según como los niños de parejas heterosexuales. No, para nada es heteronormativo. No, perdón, no estoy afirmando que anden mejor ni peor. Conozco también, bueno, conozco en realidad por ahora mayoritariamente parejas heterosexuales que tienen niños que andan bien, mal, muy mal. O sea, no. No es heteronormativo el Edipo. El Edipo es una estructura triádica. 3. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, sí, por favor. Sí, lo que ocurre es que en la época que nos tocó leer a Freud, muchos años, digamos, yo no sé si son las traducciones, pero a veces se emplea términos que son o eran difíciles de digerir. Por ejemplo, él cuando habla del Edipo claramente habla de que no solamente 2 vías, sino 4 vías, que el varón puede colocarse en una posición femenina con respecto al propio padre, pero le agrega invertido, ¿no? El Edipo invertido, y eso creo que nos ha jugado durante muchos años una marca que, bueno, afortunadamente después, con toda la teoría lacaniana y demás, hemos podido corregir y plantear un psicoanálisis, como dice Lacan, si no a esta altura de lo que pasa en el mundo, realmente ahí sí que va a perecer. Después todo ese tema que tiene Freud de los 3 ensayos, ¿no? De la evolución de las pulsiones hacia la fase genital, que a nosotros nos tocó estudiar y que, bueno, había que llegar sí o sí a la situación genital y hetero, no a la genital cualquier cosa, había que llegar a la genital hetero, ¿no? E incluso tantos tratamientos, algunos de los cuales yo he sido testigo de amigos, de gente que se forzó
a una relación amorosa hetero cuando después en la vida adulta o casualidad aparecieron relaciones homosexuales, ¿no? Que uno dice, ¿por qué a esta altura de la vida esta persona aparece con esto? Y bueno, yo creo que fueron análisis neoconductistas, digamos, ¿no? En fin, vuelvo a lo que tú decías, Silvia, en parte sin que haya una voluntad, pero fuimos también un poco responsables de todo esto de la heteronormatividad, ¿no? Fuimos responsables y por suerte gente como tú, como muchos colegas, como yo, a mí me ha tocado luchar mucho en la facultad con este tema, mucho, ¿no? Por ejemplo, los chicos que te dicen, bueno, pero ¿por qué le dicen padre? ¿Por qué no le dicen función alfa, beta, como bio? ¿No? Bueno, ahí está toda la historia de Lacan también con los jesuitas. Yo daba clase en una universidad jesuita también. Y bueno, todo lo que tú has traído de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, es tan interesante, tan interesante. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias. No sé si todos somos psicoanalistas los de hoy, pero que en España pueda divulgarse, difundirse, promocionar el psicoanálisis es una gran gratitud hacia ti y a otros colegas que han estado aquí en el Ateneo, donde suelen venir personas no necesariamente analistas, interesadas por la cultura. Doblemente gracias. ¿Sí? Gracias a vos. Y claramente sí, es cierto. En mucho tiempo la homosexualidad se considera una perversión. Una perversión en el sentido de renegación, de renegar de la ley. Yo creo que aquí valdría la pena esta aclaración. Que la diferencia sexual no cause deseo, no quiere decir que la ley no sea respetada. Es decir, la perversión tiene que ver con el no respeto a la ley o el endiosamiento de la ley del goce personal. Es decir, hacer de mi goce mi santo grial, como decía antes, caiga quien caiga, pero puede no tener nada que ver con la posición de goce genital o práctica genital que uno tenga. Tenés razón. Esto fue así y fue efectivamente conductista. Claramente, fue así, es muy importante. Por eso digo que de las cosas de las que se nos acusa, de las cosas de las que se nos acusa, obviamente una responsabilidad la tenemos. Una parte de la responsabilidad la tenemos. Gracias por tu comentario. Tenemos, perdona un momentito, vamos a pasar a la pregunta de Ana, que había levantado la mano, y luego tengo dos preguntas que vienen de México. Ana, por favor. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias, doctora, por su magnífica exposición. Me han sugerido, y lo someto, como siempre digo, a la consideración de ustedes, las siguientes cuestiones. Yo siempre me he preguntado en el aspecto trans, exactamente, cuando usted habla de la transexualidad. Bien, me voy a un aspecto puramente filosófico, antropológico. Y concretamente, desde el punto de vista antropológico, me pregunto qué es lo que atrae exactamente para cambiar de sexo. Y retomo a el filosófico, concretamente óntico, no ontológico, óntico. Y me baso en las afirmaciones nada menos que del filósofo alemán, ustedes lo conocerán, Lessing, cuando nos dice que el fundamento es imprepensable. Me explico. Si es imprepensable, ¿cómo ónticamente puedo aprehender, con H, el ser femenino o masculino? Me lo ha aclarado en cierto modo usted con la anécdota, que no es anécdota, es un episodio del señor Schreber. Sí. Schreber, creo que cuando dice, si quiero ser mujer para sentir el orgasmo. Bien, esa es una vía de penetración en el análisis, pero desde el punto de vista de la transexualidad, es lo que someto a su consideración. El ser es imprepensable, vuelvo a Lessing.
cómo ustedes, desde un punto de vista psicoanalítico, estructuran y canalizan, o bien analizan, esa conducta. Y después la segunda cuestión, la tríada. Correcto. El niño no tiene que ser posesión ni de papá ni de mamá. Pero es una pregunta porque yo nunca he tenido hijos, no sé. Pero lo que creo, insisto, desde un punto de vista de lo que yo estudié de antropología, metafísica y óntica, que la mujer, por ser mujer, y voy a lo binario, por ser madre, tiene sobre el niño, creo, ustedes corríjanme, una proyección distinta, sobre todo en el aspecto de la sensibilidad hablo, que el padre. Esto es las dos cuestiones que, como he dicho antes, las someto a la consideración de ustedes. Bueno, muchas gracias. No sé si voy a estar a la altura de contestarla en el sentido filosófico, porque no tengo suficiente saber sobre Lessing, no, pero es importante. Yo quiero aclarar hasta dónde sé y hasta dónde no sé. Pero me recuerda su pregunta algo que no toqué, bueno, pues primero porque no leí lo que tenía escrito, porque es muy aburrido, o más aburrido aún. Pero está muy de moda la idea de la autopercepción. No sé si tiene algo que ver con la, usted me lo puede decir, imprepensabilidad. Sí. Bueno, me dio la impresión de que tenía que ver con eso, por eso no hablé de la autopercepción. Mucha gente que pide no solamente la propia transexuación, sino la de sus niños, que me parece gravísimo. Dice, me autopercibo. ¿Quién autopercibe? ¿Qué instancia psíquica autopercibe? Vamos a hablar, ahora perdón, voy a volver al lenguaje mucho menos profundo de los psicoanalistas. El yo, que está destinado al desconocimiento, el inconsciente, que por definición no es consciente, el ello. ¿Quién autopercibe? Por supuesto, vuelvo a decir que quien necesite, ¿sí?, esa operación, ese tipo de operación es cruenta, cruenta, pero quien la necesite para mantenerse, lo que se llama mentalizado. Mentalizado es con sus cuerdas, con los violines de su mente estables, que lo haga. Pero efectivamente lo que usted tocan, ¿sí?, antropológicamente con Lessing, sin que yo pueda seguirla profundamente con Lessing, lo voy a tener en cuenta para leerlo, es el problema complejo de la autopercepción. Cuando me hablan de la autopercepción, sobre todo cuando me hablan psicoanalistas de la autopercepción, yo quedo un poco perpleja, porque justamente fue el psicoanálisis, el que habló de Lessing fue Freud, señora. Y he cometido pecado de no, porque yo en general voy a las fuentes. Cuando un autor que me interesa cita a otro autor, yo en general voy y lo leo. Pero con Lessing cometí un pecado, así que voy a tratar de repararlo, voy a hacer mi penitencia, pero no, va a ser un placer seguramente. Pero me lleva el problema de la autopercepción. ¿Qué significa autopercibirse? Un día uno se va a autopercibir flor y entonces va a poner pétalos, no. Sí, o mi nieto menor se autopercibe He-Man o Batman. ¿Lo tiraríamos por el balcón para que vuele al chico? No entiendo. Bueno, bien, las sensibilidades de hombre y mujer. Uno esperaría, Ana, que las madres fueran sensibles y que tuvieran eso que que Winnicott llamaba ser una madre good enough. Yo lo traduzco de otra forma, perdón, ¿no? Porque apenas buena. A mí me basta aunque sea apenas buena. Good enough. ¿Sí? Good enough. Apenas buena. Y sin embargo, Ana, la clínica nos decepciona. Hay, para el otro lado nos decepciona. ¿Sí? Y uno esperaría que haya padres no patriarcas. Decía que el padre patriarca es una neoplasia del padre, y
la clínica nos decepciona. O son inanes, o sea, son sin fuerzas y sin presencia, o son tiranos, o hay madres tiránicas. O sea, honestamente, creo que sería bueno que hubiera madres sensibles, o como decía Donald Winnicott, que a mí me gusta mucho, good enough. Pero Es difícil, ¿eh? Es difícil. Debe ser difícil, vamos. no suele ser así. Eso es lo que le digo. Y gracias por la referencia de Lessing. No, por favor. Muchas gracias. Por favor. Bueno, tengo dos preguntas, una que es bastante sencilla, la hace desde México Darío José Arteta Alba, que nos preguntaba de qué Paul hablábamos. Bueno, hablamos de Paul B. Preciado y tenemos aquí en la mesa un libro que es Yo soy el monstruo que os habla, es de lo que estábamos hablando. Y ahora tenemos una pregunta también desde México de Tania Garant, que pregunta, ¿podría por favor comentar sobre la posible aprobación de la ley trans? No conozco el texto de la ley trans, pero me temo que... Bueno, en principio, comento algunas cosas. No conozco el texto de la ley trans, mucho menos la de México. O sea, conozco puedo contestar de lo que sé de los proyectos de ley trans en Argentina, que no sé si son los de México. Bueno. El libro, desde ya lo puedo mostrar, es este libro, así como queer, ¿sí? Es un insulto que luego es adoptado como una marca de pride, de orgullo. Monstruo, es lo mismo, ¿sí? Es adoptado, es decir, sí, soy un monstruo, ¿y qué? ¿Sí? El proyecto de ley es que el Estado, en los que se autoperciben del otro lado del hétero, por eso digo, qué extraño que gente no binaria se binarice, ¿sí? Es increíble, es una fragilidad discursiva imposible de atacar, al que quiero mucho y al que respeto mucho, ¿sí? Cuando llegar un poco me pushea, cuando yo le hago una pregunta me contesta, ¿sí? Es decir, podemos discutir porque hay diálogo, o sea, diálogo, aunque sea no acuerdo total, pero con Paul B. Preciado no. Lo que yo conozco del proyecto de ley es primero, que a partir de los 16 años, la operación y la colocación de hormonas no necesite la firma de los padres, sea solamente con la firma de los niños, bueno, adolescentes. Segundo, que a partir de los 6 años, sea posible cambiar el documento nacional de identidad por un nombre de autopercibido, ¿sí? ¿Sí? Y que el Estado se haga cargo de las operaciones y del tratamiento hormonal. Bien, o sea, es esto. ¿Qué opino? Bueno, no sé, en principio, con los niños me parece atroz. Sí, con los niños me parece atroz. Segundo, en relación a quien, lo acabo de decir, quien necesite semejante operación sobre el cuerpo biológico, para obtener ¿sí? Para obtener un bienestar erógeno sobre el cuerpo erógeno. El cuerpo erógeno, Ana, es el cuerpo que no es biológico, es la sensación de cómo uno siente el cuerpo más allá de lo que es biológico. No sé por qué el Estado se tendría que encargar. ¿Sí? Sí, Guillermo. No, aquí también ocurre lo mismo y hay muchos psicoanalistas que piensan o pensamos lo mismo que tú. Por empezar, ¿cómo se detecta el tema de que esta persona, este pasaje puede llegar a ser una solución? ¿Cómo se detecta? Porque para colmo aquí, yo no sé si sabes, Silvia, que los psicoanalistas en este momento, después de lo que fue el auge de la transición, donde todos éramos bienvenidos, ahora no somos bienvenidos los psicoanalistas en las instituciones españolas, no. Salvo chicos jóvenes. Allá tampoco. Bueno, yo pensaba que todavía era de mi época.
¿no? De los 70. Confiábamos que Pero entonces, yo digo, por ejemplo, yo atendí por una colaboración de la Comunidad de Madrid a unos chicos y chicas en proceso trans. Algunos de ellos no eran realmente un deseo ni un empuje a la mujer o, digamos, emblemas fálicos de parte de chicas, no. Eran situaciones homosexuales no elaboradas, eran situaciones psicóticas no elaboradas, ¿no? Pero tú sabes que cuando yo hablaba con la encargada psicóloga de la casa donde estaban, porque muchos de ellos estaban en casas porque las familias los habían expulsado, me decía, no te metas en eso, Guillermo, porque ellos ya tienen un tratamiento con un psicólogo conductual y muchos de ellos también LGTBI, ¿no? Entonces, donde no había ningún tipo de pregunta. No solo, perdón que te interrumpa, Guillermo, no, hay algo que me parece muy grave en cualquier área de lo que sería el sufrimiento humano. Sí. Que esté contestando de antemano qué le pasa. Claro. A ver, el psicoanálisis introduce una novedad total, que es que el paciente sabe qué le pasa. Dejar hablar. Y por supuesto el analista tiene un montón de cosas que aprender, montones, pero básicamente primero tiene que aprender a escuchar. Primero tiene que aprender a escuchar y luego saber 2 o 3 reglas de cómo escuchar. Pero cuando no se lo puede escuchar, porque ya se dijo que le pasa, que quiere ser cis, porque ahora está cis y trans, no importa, entonces no hay ninguna posibilidad. Se cerró, es el caso cerrado, es decir, sentencia. Sí, Alfonso. Silvia, felicitarte, estoy encantado y sobre todo por la valentía de ella también, porque en los tiempos que corren este discurso es valiente. Cuidado, aquí estoy valiente, esto que está diciendo. Sí, esto se puede hacer en Ateneo, no en cualquier. Exactamente. No se puede hacer en cualquier sitio, en agrupaciones en Ateneo. Estos discursos hoy, cuidado, porque podemos. Yo estuve con Paul Preciado. ¿Estuviste en la charla que yo fui donde Belén, en el Teatro Conde Duque, y una cosa que ha dicho Silvia que es muy importante, es lo que yo sentí. Yo mi sentimiento, y me decía Belén en broma, estábamos los dos allí, y decía, oye, mira, cuidado, no digamos aquí que somos psicoanalistas, cuidado, porque la cosa era tremenda, o sea, era la carga de agresividad. O sea, el monto de agresividad y la imposibilidad. Y yo incluso le comenté a Belén, digo, oye, y ingenuidad, ¿no? Cierta ingenuidad, acercarnos a Paul. Era loco lo que yo pretendía, hacer una Paul Preciado para establecer lo que ella dice, o sea, para mostrar simplemente la posibilidad de escuchar ese discurso, de escuchar lo que él estaba en un momento dado hablando, pero ya a priori no había ninguna posibilidad de escucha, por lo tanto nos deja en una enorme incógnita. Yo que quería... otra cosa que ha comentado Silvia que me parece, yo tuve la oportunidad recién, allá en los años 88 de ver una de estas operaciones de cambio de sexo y en el hospital de Gregorio Marañón, los equipos de urología. Eso es tremendo. Sí. Eso hay que verlo. Es absolutamente tremendo. Y luego la irreversibilidad del proceso, las complicaciones, en fin, todo esto que va. A veces se habla de esto en las leyes como si fuese una... ¡Bah! Esto no tiene importancia. O sea, me meten en un proceso tremendo. Ya no solo, aparte lo económico, aparte lo que ese cuerpo, recuerdo, hombre, es cierto que han mejorado las técnicas, infecciones, en fin, aquello era horroroso. Y perdón, luego, te puedo interrumpir. Sí. Y por otra parte, Preciado, nada más que esto, dice que es reversible. Exacto. Y él comenta, porque comentó efectivamente allí la reversibilidad de la irreversible, que no es reversible. Yo le voy a preguntar a Silvia, porque claro, otra cuestión, ¿no? Ellos hablan de la cuestión del cuerpo, del cambio, en fin, Preciado no deja tampoco claro cuál es la ubicación, la zona donde está. Hay un ataque directo a la cuestión de lo binario. O sea, su carga es sobre pero tampoco sé dónde está situado. O sea, me da una sensación para mí, de cierta angustia de su ubicación en un punto dado. Pero ¿cuál es la cuestión incluso del placer o del goce sexual en esos cuerpos? ¿Qué pasa con ese goce? ¿Qué pasa ahí? A mí me queda ahí un enorme interrogante, no sé si...
con esa cuestión que hay ahí. Porque personalmente lo que he constatado es que hay un goce de, o bien querer haber llegado a, como Schroeder, a un goce total, y luego al fracasar, o bien compensación delirante, como Schroeder, o bien suicidio, hay una cantidad de suicidios inmensa, o bien el goce de desafiar y querellar. El goce de desafiar y querellar es también un goce, señores. ¿Y qué goce? A ver, a mí, como yo no puedo decir, ay, lo que a mí no me gusta es feo. A mí no me gusta, pero debe ser lindo, porque hay mucha gente que vive querellando, ¿no? Digamos. Entonces, que yo no participe de ese goce no quiere decir, como analista, tengo que, lo mínimo que puedo tener como cuadro mental es que no todo lo que a mí no me gusta no existe. Yo, leyendo a Paul Preciado, creo que lo sostiene la querella. Y lo sostiene en este momento el éxito de su querella. Les cuento simplemente una anécdota. Cuando él habló en el en el Palacio de los Congresos en París, ante 3.500 psicoanalistas, acá está la rendición de cuentas de eso. Por suerte está filmado, porque lo que dice acá es que lo abuchearon, lo insultaron. La filmación, véanla, no lo abucheó nadie. Habló media hora más de lo que tendría que haber hablado. Le quitó la palabra a Ansermet. Estaba Ansermet presente, que tenía que hablar con él, ¿sí? Como para iniciar un diálogo. Pero al quitarle la palabra, porque tenía que cerrar el Congreso, no pudo iniciarse el diálogo. Esto pasó, está filmado, pero si no estuviera filmado, parece que me dijera, claro, ella no lo quiere, entonces dice cualquier cosa. O sea, yo creo que, o bien, si esperan un goce genital, hay fracaso, o bien gozan de otra cosa, que es la querulancia, el desafío, o lo que fuere. Quería decir algo, si es posible. Sí, Isabel, por favor. No me identifico mucho con el discurso del trans. Yo creo que el tema de Paul Preciados es un poco más complejo. Ese texto que acabas de citar y que habló a los psicoanalistas, yo, el monstruo que os hablo, me parece un texto muy bonito y muy serio a estudiar. No me parece despreciable ni me parece que es un tema de querella. Sin duda está muy en contra del psicoanálisis tradicional, porque, por ejemplo, por Lorena Ayús habla a favor, sobre todo trayendo a Foucault, introduce a Foucault, y Preciado sigue mucho a Foucault y a Butler. Y no todos, pero está en contra de los psicoanalistas, lo consideran muy falocéntrico todo el tema del psicoanálisis. Susana llamó mucho la atención, hablando de su origen. Sí, yo soy de esta familia, de una familia de Castilla muy tradicional en la época del franquismo, y habla de lo que es ser mujer en aquella época. Esas frases y lo que significa ser mujer en aquella época, cualquier persona se hubiera quedado muy sorprendida, porque realmente era muy triste y muy duro ser mujer en esa situación de Castilla, de los países libres en la época del franquismo. Y él dice, no podía identificarse. O sea, él habla de identificación, no habla de querella. No podía identificarse con ese ser mujer. Y de hecho, cuando sigue diciendo las feministas, la primer protesta que tenían que protestar es con el hecho de ser mujer, porque precisamente no puede aceptar. Es muy impresionante ese párrafo. Yo no lo sé traducir, lo he trabajado hace un poco de tiempo y lo tengo olvidado. No sé traducir exactamente sus palabras, pero me llamó mucho la atención porque es un dolor de no poder identificar
identificarse con ese ser mujer. Y luego cuando en el otro texto y también en ese mismo, cuando habla de su identificación como hombre, dice que tampoco puede llegar a identificarse del todo como hombre, porque sí lo ve como heteronormativo. Ese binarismo no es tanto la diferencia sexual de la que habla Lacan, es precisamente el binarismo como heteronormatividad y el Edipo como heteronormatividad, y no podía ni ser hombre ni ser mujer porque la identificación normativa de uno y otro no lo podía soportar, no le parecía posible. Y de hecho habla de esa pena, esa reversibilidad, esa pena que acaba de ser hombre, pero tampoco se encuentra identificado con la normatividad en el patriarcado del ser hombre. Por eso deja los nombres. Paul B. de Beatriz, Preciado, porque no es que deteste ser hombre o mujer, detesta esa normatividad. Y ahí viene de Foucault todo el tema de la biopolítica y la relación con el capitalismo, la biopolítica, la construcción de los cuerpos, la dictadura de los cuerpos. Entonces, a mí Paul B. Preciado sí me parece que se puede hablar con él. No le he oído directamente, he trabajado sus textos y me han dado mucho que pensar. Me he estremecido en algún momento sobre el yo, el monstruo que os habla, es menos fuerte. Aunque hablan los psicoanalistas, se nota en diálogo con los psicoanalistas y se nota que está en juego algo y no es tan fuerte. Pero el otro, el del apartamento de Urano, es fuerte. Algunas cosas se estremece uno al leerlas. Pero me parecen temas muy complejos. También Butler, el otro día la vi físicamente, su figura me sorprendió. ¿Es hombre o es mujer? Y al mismo tiempo era tan amable con la persona que estaba al lado escuchándola. Una escucha que me parecía de una psicoanalista maravillosa. Me parecen temas muy complejos y el hecho de la heteronormatividad y es más serio de lo que parece. Creo que a veces somos más heteronormativos de lo que parece y que creo que no es lo mismo que la diferencia sexual y el tema de la diferencia, con el cual no tengo ni la menor duda. Te agradezco toda la presentación, me ha impactado, sobre todo me impacta cuando dices sí, me quedo como impactada un poco de tu discurso. Es un trabajo muy serio que has hecho, muchas gracias. Gracias a tu comentario. Sí se puede discutir y hablar contigo y hablaría mucho. Yo quería preguntarte, Silvia, que yo lo conozco bastante también a Fournier, a Gerard, en una época estuvimos juntos en el grupo. Gerard plantea una especie de salida del binarismo, otra lógica que no sea lo binario. Gerard hace una división, y te la puedo comentar, entre la poussée à la femme, empuje a la mujer, la hace enganchar, ¿no? La psicótica, que sería, por ejemplo, el caso patognomónico sería Schreber, y lo que sería un empuje al no toda, al no toda. La discusión por Gerard sería esto. El empuje al no toda es entendible perfectamente en cualquier nacido varón que tenga sensibilidad femenina. Ningún nacido varón que tenga sensibilidad femenina necesita transexuarse para empujarse al no todo. O sea, la parte que no comprendo es porque la necesidad quirúrgica de quien tenga un empuje al no toda, cosa que es totalmente cierto. Es comprobable, podemos decirlo, y no solamente es comprobable, sino que puede hacer a ese hombre, aunque mantenga una genitalidad heterosexual, puede ser encantadora a ese hombre, ¿no?
para quien le guste la sensibilidad del no toda. Y ahí hay entonces esa discusión, porque el empuje al no toda requeriría una transexuación, como dice Alfonso, que es una carnicería. Es una carnicería. Ahora, es una carnicería. Es interesante lo que traía la señora, porque Paul Preciado dice que fue la única forma de esa carnicería, de salir de una jaula y elegir otra jaula. Porque es muy interesante y muy cierto que los humanos solo podemos estar en la jaula del símbolo. Al vivir, al no estar en la naturaleza y estar en el símbolo, vivimos en una jaula del símbolo. Es decir, no somos el mono Pedro el Rojo de Kafka, domesticado, ¿no? Lo que podemos tratar de ser es no domesticados. Es decir, y es cierto que lo mejorcito que podemos hacer es crear nuestra propia jaula. El tema es ¿por qué necesitaríamos cirugías o hormonas? Es una pregunta. Vuelvo a decir que si alguien necesita esa carnicería, es realmente una carnicería. No lo estoy diciendo para apoyar mi tesis. Lo estoy diciendo porque lo es. ¿Por qué? No se la vamos a negar si lo necesita, pero suele no funcionar. Por otra parte, Foucault era homosexual, encantador, culto, y nunca quiso una cirugía. Y Judith Butler era filósofo, muy querido en Francia. Y Judith, ya les doy a enseñar la palabra si lo deciden los organizadores, porque no es mi espacio. Y Judith Butler adscribe el sexo solo a factores sociológicos, socioculturales. Es muy interesante, no tengo tiempo de desarrollarlo. Una respuesta que hace una americana que se llama Joan Kopchek. Es muy interesante el diálogo que mantiene con Butler, que no es psicoanalista, es lesbiana, pero tampoco se transexuó. Y son encantadores de tratar, son gente encantadora de tratar, encantadora. Bueno, yo no conocía a Foucault, pero verla a Butler, dar una charla, es encantadora, es totalmente encantadora. Un momento, porque antes de la señora tenía una pregunta desde México. Pregunta Miguel Yazcook, algo similar pasa con el denominado lenguaje inclusivo. Algunos psicoanalistas lo usan al tiempo que sostienen que no hablamos, sino que somos hablados por el otro. Una contradicción clara. Gracias por la plática, Silvia. Bueno, comento. Somos hablados por el otro mientras estamos bajo el dominio de nuestras determinaciones infantiles. Conocer nuestras determinaciones infantiles es una muy buena manera, y retomo acá la observación de la señora, no recuerdo su nombre, señora, Isabel, para poder hacer nuestra propia jaula. Voy a tomar lo de la jaula, no dijo usted lo de la jaula, pero está muy bien descrito acá. No hubiera traído el libro si es que no me hubiera enseñado algo, por eso lo traje. Cuando salimos de nuestra propia jaula, porque la conocemos, que es, salimos de lo que nos han dicho, cómo somos hablados por mamá, papá y él, empezamos, quizá y con suerte, a tener nuestra propia palabra, ¿sí? No voy a hablar de eso hoy, pero cuando Lacan habla de la botella de Klein para hablar del objeto voz, da justamente una figura topológica que muestra cómo la palabra que en principio viene de fuera termina saliendo por nuestra propia boca. El discurso inclusivo son morfemas de la lengua, es decir, que el plural sería con no es que es masculino, son morfemas de la lengua. Yo siempre, hay un poema, no
me acuerdo ahora, si vos te acordás me decís, Sergio, volverán las oscuras golondrinas a tu... Entonces yo digo, bueno, si estamos en el discurso inclusivo, vamos a tener que hacer el plural femenino también, volverán las oscuras golondrines. Entonces, bueno, me causa un poco de gracia porque hablamos nuestra lengua. No creo que se pueda imponer. Es decir, vamos a decirlo como dicen los chicos, no me sale. ¿Sí? No me sale. ¿Sí? Digo, me quiero obligar, no es que me quiero obligar, pero no me va a salir. No me va a salir. No sé, sinceramente me parece una cosa frívola. Eso me parece frívolo. Bueno, pasamos a la última pregunta, por favor. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias porque yo la cara nunca la he entendido. Entonces, y lo he puesto bastante facilito, me parece a mí. Y bueno, hay varias cosas. Ha comenzado a decir la diferencia entre ética y moral. Esa es una. De la triada esa que hemos hablado, no sé si afecta solo a niño, niña, y otra cosa que, bueno, se ve del día a día, me parece a mí, en las transmisiones patriarcales las suelen hacer a menudo las madres. O sea, no... Lo digo porque voy a espacios de igualdad y ocurre ese problema. Y ya lo último, pero esto ya es una apreciación. Hay algunos estudios de niños que tienen el sexo, por ejemplo, masculino, pero internamente tienen ovarios, porque por lo visto desde cuando es la fecundación, en un principio, según lo que yo tengo entendido, no somos ni mujeres ni hombres. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí, y ya creo que ya... bueno, y el pol que no le conocía yo tampoco, me da la sensación que es poco asertivo, pero es que hay mucha gente así. Entonces, o te enfrentas a lo que dicen, o se va comiendo el mundo. ¿Me parece a mí? Bueno, muchas gracias. En realidad sí prometí, voy a empezar por una promesa, la diferencia entre moral y ética. Hay algo que no debiera ser traspasado, vamos a verlo en Grecia. Los dioses de Grecia, los dioses del panteón griego, a esos dioses, griego y romano, les estaba permitido cometer incesto y eran inmortales. Es decir, ellos podían dos cosas que los humanos, los mortales, no podían. Los mortales tienen prohibido el incesto y mueren. A eso, a la retoma de esas condiciones, Lacan, señora, usted que no lo conoce, lo llamaba respeto por lo real. Sí, respeto por lo real. En la ciudad griega, cuando un ciudadano quería jugar a los dioses, es decir, se creía inmortal o cometía incesto, cometía hibris, desmesura. Y la tragedia griega era una forma de educar al ciudadano en las consecuencias de jugar a los dioses. Terminaba en tragedia. Entonces, el psicoanálisis, la ética del psicoanálisis es el respeto por lo real, ¿sí?, del otro. No es la obediencia a mandamientos que bajen del cielo de algún patriarca. ¿Sí? Señora, tiene usted razón. En general, las más patriarcales son mujeres, ¿sí?, que piden que un cierto grupo, una familia, los niños o quien fuere, establezca a algún patriarca y obedezca a algún patriarca. Puede ser el padre mismo, el hermano mayor o al que usted se le ocurra, pero es verdad, muchas veces las mujeres fueron y suelen serlo aún también patriarcales, es cierto lo que usted dice, y en eso las mujeres tenemos mucho que pensar nosotras mismas. Lo del triángulo, el triángulo ingresa el retoño, ¿sí?, niño, niña, ¿sí?, ingresa a no ser presa del apetito de quienes lo trajeron al mundo. Una cosa chiquita, Freud decía, cuando
hoy se podría decir, ¿por qué nos llamamos función alfa, función beta, en vez de hablar madre, padre, falo? Es decir, se empieza cediendo en las palabras y se termina cediendo en los hechos. Si no queremos que exista más el psicoanálisis, cedamos en las palabras. Y hablar otra cosita del lenguaje, bueno, de los, las, les. Okay. No, un momentito solo. Que, a ver, la Real Academia de Lengua va introduciendo nuevos significados y nuevas palabras conforme se van utilizando. O sea que eso no creo yo que sea inamovible. Sí, pero señora, con todo respeto, porque sus preguntas fueron muy inteligentes, esto seguro usted ya lo sabe, y sus preguntas y sus comentarios. La Academia Real de la Lengua acepta algo cuando espontáneamente se puso en uso. La Academia no impone un uso por cualquier razón. Es decir, la dirección habitual de una aceptación de una palabra o de un modismo viene espontáneamente del uso del pueblo, de la gente. En este momento se quiere imponer este lenguaje. Y esto, como toda imposición, no anda. Si con el tiempo fuera de uso común, eso tenemos que verlo. Por el momento es una imposición. Por el momento. El futuro, no sé, no leo el futuro. Bueno, muchas gracias, Silvia. A mí me gustaría, antes de despedirnos, me gustaría poderles comentar a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, tanto aquí como conectados, que Silvia ha traído hoy un libro que se llama La autorización de sexo y otros ensayos, que los que están aquí en la sala lo pueden adquirir si quieren y lo desean. Y me gustaría una breve referencia sobre qué es lo que estás tratando en este libro. El sintagma, la autorización de sexo, es de Upir, de Lacan. Cuando Lacan dice algo muy importante, que no solo el analista se autoriza de sí mismo, sino que el humano en su ser sexuado se autoriza de sí mismo. Es decir, que sí tiene que ver con el otro, pero es más allá del otro. En relación a lo que traía Guillermo, es decir, no podemos hacer conductismo. No podemos ser el otro, el gran otro del paciente, porque sería una posición canalla. La elección es por sí mismo, igual que la elección de analista. Es decir, Lacan reitera ese sintagma, se autoriza de sí mismo también para la posición sexuada. Ahí hablo, bueno, de lo que he hablado hoy, un poco más ordenadamente. Luego hablo tengo un par de cosas literarias, hablo del Cid de Corneille, de la elección de Jimena por el Cid joven, que era don Rodrigo de Vivar, todavía no era el Cid campeador. Hago un estudio sobre cómo los jóvenes, más allá de sus familias, logran unirse. Yo lo digo porque me gusta mucho ese capítulo. Y luego trabajo un poquito sobre la otra pinza de la rama. Tengo 2 capítulos también sobre neurociencias, que trabajo bastante. La cuestión de das Ding, la cosa real que las neurociencias no pueden comprender, que también está en el cerebro humano y no en el cerebro animal. Un vacío alrededor del cual se organiza el trabajo de las representaciones. Básicamente eso. El resto del libro está unido al trabajo de hoy. Por supuesto no lo de Volver Preciado porque es posterior. Eso ya lo voy seguramente en la próxima edición voy a trabajarlo. Bueno, solamente ya para despedirnos, no vamos a hacer ya más preguntas porque nos hemos pasado de tiempo, pero sí, bueno, por la honestidad de las personas que nos están escuchando desde México, me gustaría solamente decir 2 comentarios que han hecho y dejarlos ahí, porque aquí el debate sería absolutamente infinito. Hay una persona en la sala de Zoom que se llama Elizabeth, que nos dice que no es lo mismo la orientación sexual que lo trans y que es muy importante no confundir esto. Y luego otra persona que se llama Óscar Chávez Lanz, que nos dice que si equipara la homosexualidad con la transexualidad
estamos iniciando algo erróneo y que la identidad y la orientación son asuntos diferentes, que el error muestra el prejuicio heterosexista falocéntrico. Y bueno, pues lo dejamos ahí porque no podemos continuar con el debate porque estamos en un sitio físico que tenemos un tiempo completo, pero bueno, pero le hemos dado voz a estos comentarios que nos están haciendo desde México. Muchas gracias a todos y